Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a analizar a fondo un discurso realmente espectacular de Denzel Washington. Y no es el típico discurso de graduación lleno de clichés. Es crudo, es muy personal y está cargado de lecciones. Nuestro objetivo es, desmenuzar sus ideas sobre el riesgo, el fracaso y cómo encontrar un propósito. Y lo que es clave aquí, creo, es que, más allá de la motivación superficial, lo que Washington construye es una verdadera filosofía de vida. O sea, es como un manual de operaciones para cuando las cosas no salen como uno espera. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a una idea que repite como un mantra: caer hacia adelante. Exacto, caer hacia adelante. Y para empezar a desempacar esa idea, nos lanza de cabeza al primer gran tema: la idea de que es imposible lograr algo que valga la pena sin tomar riesgos. De hecho, usa una cita de Nelson Mandela que lo deja clarísimo. Dice: no hay pasión en jugar a lo pequeño, en conformarse con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir. Ok, entonces empecemos por el principio. Lo primero que él ataca es esa idea que todos hemos escuchado 1000 veces, ¿no? La importancia de tener algo en que apoyarse, un plan B. Pero él dice que nunca entendió ese concepto. Su lógica es simple y a la vez brutal. Si voy a caer, no quiero caer hacia atrás, de espaldas al problema. Quiero caer hacia adelante, para al menos ver contra qué me voy a estrellar. Y lo que me parece fascinante de eso es que no es solo una frase inspiradora, es una estrategia psicológica muy astuta. Nuestro cerebro está programado para la supervivencia, para buscar la salida de emergencia, y tener un plan B es darle a ese instinto una ruta de escape muy clara, o sea, inconscientemente te permite no comprometerte al 100% con el plan A. Claro, porque sabes que tienes una red de seguridad. Justo. Te da permiso para rendirte antes de tiempo. Exactamente. Lo que él propone con caer hacia adelante es como hackear ese instinto. Es redefinir el impacto. Ya no es una derrota, es adquisición de datos. El fracaso deja de ser un veredicto sobre tu capacidad y se convierte en información para el siguiente intento. Es la diferencia entre decir fracasé y decir, bueno, esto no funcionó, probemos otra cosa. Y para que esto no quede en el aire, usa unos ejemplos buenísimos. Primero, el clásico acertijo de los 9 puntos, que tienes que conectar con 4 líneas sin levantar el lápiz. La única manera de resolverlo, como nos recuerda, es pensando fuera de la caja, o sea, literalmente dibujando las líneas más allá de los límites aparentes. Es una metáfora de que las reglas más estrictas a menudo son las que nos autoimponemos. Luego se va a 2 ejemplos del mundo real que son demoledores. Habla del beisbolista Reggie Jackson. Se ponchó 2,600 veces, el récord absoluto en la historia del béisbol. 2,600, pero nadie importan los ponches. La gente solo recuerda sus home runs. Y es interesante preguntarse por qué hacemos eso, ¿no? ¿Por qué evitamos los fracasos de las historias de éxito? ¿Es solo para hacer la narrativa más limpia, más inspiradora? Y creo que eso es lo que sugiere Washington, es porque en el fondo nos aterra la idea de que el éxito monumental y el fracaso masivo no son opuestos, vienen exactamente del mismo lugar, de atreverse a batear una y otra vez. Totalmente. El otro ejemplo es Thomas Edison. Nos cuenta que Edison realizó 1000 experimentos fallidos antes de inventar la bombilla. 1000. El éxito fue el intento número 1001. La conclusión de Washington es muy clara. Cada uno de esos fracasos era en realidad un paso indispensable en el proceso. No eran errores, eran descubrimientos de lo que no funcionaba. Y aquí es donde llega al núcleo de su mensaje, con una honestidad brutal, sobre todo por un discurso de graduación. Dice, y cito, fracasarás en algún punto de tu vida, te avergonzarás, apestarás en algo, no hay duda al respecto. Es casi un antidiscurso, ¿no? No te dice cómo evitar el fracaso, te dice que es inevitable y que tu única opción es decidir cómo vas a responder cuando llegue. La pregunta no es si vas a caer, sino hacia dónde. Y aquí es donde la cosa se pone personal y muy poderosa. Comparte una anécdota del inicio de su carrera. Audicionó para un musical en Broadway, un papel que sentía que era perfecto para él, salvo por un detalle no menor: no sabía cantar. Obviamente, no consiguió el trabajo. Esto demuestra una diferencia fundamental entre tener un contratiempo y adoptar una identidad de fracasado. Para muchos, eso sería el final. No sirvo para esto. Para él, no conseguir el papel fue simplemente un dato. No sé cantar lo suficientemente bien. Todavía.
No fue un veredicto sobre su futuro. Exacto. No cayó hacia atrás. Cuenta que salió de allí, se sacudió y se preparó para la siguiente audición. Y para la siguiente, y siguió fracasando. Pero no le importaba, porque, y aquí usa un viejo dicho, si pasas suficiente tiempo en la barbería, tarde o temprano te cortarán el pelo. Es una filosofía de persistencia basada en la probabilidad. Si sigues apareciendo, si sigues intentando, eventualmente te toca. Y el remate de la historia es de película. 30 años después de esa audición fallida, actuó en la obra Fences en Broadway y ganó un premio Tony por ello. Y la parte increíble es que fue en el mismo teatro, el Courts Theatre, donde había fracasado 3 décadas antes. Es que al final, la pregunta que plantea ¿tienes las agallas para fracasar? No es solo sobre el valor, es sobre el volumen. ¿Cuántos no estás dispuesto a coleccionar para llegar a un sí? El fracaso no es la antítesis del éxito, es la prueba de que estás en el juego, de que te estás esforzando de verdad. Si no estás fracasando, pues probablemente estás jugando a lo pequeño. Entonces, si aceptar el fracaso es el primer paso, ¿hacia dónde caminamos? Aquí es donde Washington se pone muy práctico y hace una distinción clave entre simplemente tener un sueño y perseguir una meta. Y suelta una frase lapidaria. Recuerda, los sueños sin metas son solo sueños. Y esa distinción es crucial. Un sueño es una visión a menudo pasiva, etérea. Algún día me gustaría. Una meta, en cambio, es un sueño al que se le ha aplicado disciplina. Un sueño con un plan de acción, con pasos concretos, con una fecha límite. Es la diferencia entre desear y decidir. La acción es el puente que une esos dos mundos. Aquí es donde el discurso da un giro casi cinematográfico. Para ilustrar la urgencia de actuar, nos presenta una metáfora sobre el lecho de muerte que es increíblemente potente. Nos pide que nos imaginemos en ese momento final, rodeadas no solo por nuestros seres queridos, sino también por los fantasmas de nuestro potencial no realizado. ¿Es una imagen que se te queda grabada? Tremenda. Son los fantasmas de las ideas que nunca ejecutamos, de los talentos que no usamos. Y nos dice que esos fantasmas están ahí, de pie, alrededor de la cama, enojados y decepcionados. Y le dicen a la persona que está muriendo, vinimos a ti porque solo tú podías habernos dado vida, y ahora tenemos que irnos a la tumba contigo para siempre. Uf. Lo que hace tan efectiva esta imagen es que convierte la ambición en una forma de generosidad. De repente perseguir tus metas no es un acto de ego, sino un acto de responsabilidad. Es no ser egoísta con las ideas que te han sido dadas. Es un cambio radical de la motivación puramente interna, del quiero lograr esto para mí, a una responsabilidad casi externa. Aún tengo el deber de dar vida a esto. Claro, te quita de la ecuación el no tengo ganas o el tengo miedo. Es devastadora y movilizadora a la vez, ¿no? ¿Cuántos fantasmas habrá alrededor de tu cama cuando llegue tu momento? Y esa idea de responsabilidad hacia nuestro potencial no se queda solo en nosotros, ¿verdad? Washington la expande hacia afuera, hacia la comunidad. Lo conecta con el siguiente tema, la importancia del servicio. Menciona un viaje a Sudáfrica y cómo ver la belleza y la pobreza extrema del lugar le recordó las enormes necesidades que hay en el mundo. Este es un punto de inflexión clave en el discurso. Aquí es donde el concepto de éxito trasciende el logro personal. El talento, la riqueza, el reconocimiento, todo eso se vuelve verdaderamente significativo solo cuando se pone al servicio de los demás. Es la transición del yo al nosotros. Es la respuesta a la pregunta, ¿para qué tanto esfuerzo? Y para que no suene a una idea abstracta, enumera lugares que necesitan ayuda. Y lo hace de una forma muy inteligente para que entendamos la escala del problema. Dice, el Medio Oriente necesita ayuda, Japón necesita ayuda, pero también Alabama necesita ayuda, Tennessee, Luisiana, Filadelfia. O sea, el problema no está solo allá lejos, está a la vuelta de la esquina. Si conectamos esto con el panorama general, la pregunta central de esta sección es muy directa. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? Y la clave no está en la primera parte de la frase, sino en la última. Con lo que tienes. No se trata de si tienes mucho o poco. La pregunta es sobre la acción, no sobre la cantidad. Totalmente.
Y él mismo se encarga de desglosar los dones que todos poseemos para que nadie se sienta excluido. No habla solo de dinero o de un talento espectacular como la actuación. Enumera cosas como el tiempo, la paciencia, la bondad, el amor. E incluso el don del sufrimiento largo, que es esa capacidad de perseverar con paciencia por una causa. Y al hacer eso, desmantela la excusa más común que tenemos para no ayudar. No tengo suficiente para dar. Lo que Washington nos dice es que los recursos más valiosos que poseemos no son materiales, son inherentemente humanos. Y de esos, todos tenemos un suministro. Democratiza por completo la idea de la contribución. No importa si eres un empresario o un enfermero, todos tienen algo valioso que ofrecer. Ok, llegamos a la última gran idea que presenta sobre el fracaso. Y es una que lo resignifica por completo. A veces, dice, fracasar es la mejor manera de descubrir a dónde vas realmente. Porque la vida, insiste, nunca es una línea recta. Esto es fundamental. Aquí conecta el fracaso no solo con la resiliencia, sino con el autodescubrimiento. Los desvíos inesperados, los callejones sin salida, a menudo son los que nos obligan a reevaluar y nos pueden llevar a un destino mucho más auténtico que el que habíamos planeado. Y para demostrarlo, cuenta su propia historia de fracaso académico, que es brutal. Empezó en la Universidad de Fordham como estudiante de premedicina. Se inscribió en una clase llamada morfogénesis cardíaca, y su descripción es genial. No podía leerlo, no podía pronunciarlo, y desde luego no podía aprobarlo. Así que se cambió a prederecho, luego a periodismo. Estaba perdido. Me identifico por completo. ¿Quién no ha estado en una clase así, sintiendo que le hablan en otro idioma? Pero lo genial de la anécdota es que ese fracaso académico fue en realidad una brújula que le indicó con una flecha de neón gigante. Por aquí no es. A veces, la vida te saca a la fuerza de donde no perteneces. Totalmente a la fuerza. Sus calificaciones se desplomaron a un promedio de 1.8 sobre 4. Y cuenta que la universidad, muy cortésmente, le sugirió que se tomara un tiempo libre. Tenía 20 años y, en sus propias palabras, estaba en su punto más bajo. Y entonces, en ese punto más bajo, llega el momento que le cambia la vida. Lo recuerda con una precisión asombrosa. 27 de marzo de 1975. Estaba ayudando a su madre en su salón de belleza en Mount Vernon. Y una de las clientas, una mujer mayor, considerada una de las ancianas sabias del pueblo, no paraba de mirarlo fijamente a través del espejo. La clásica figura del mentor inesperado, ¿no? Que aparece cuando menos te lo esperas. Exactamente. Finalmente, la mujer se quita el secador de pelo de la cabeza, toma un trozo de papel, escribe profecía y se lo da. Y le dice: «Joven, tengo una profecía espiritual. Vas a viajar por el mundo y a hablarle a millones de personas». ¡Qué momento! Si lo analizas, el poder de esa interacción es inmenso. No es magia, es psicología. En su momento de mayor confusión, cuando su propia narrativa interna era «soy un fracaso, no tengo futuro», alguien desde afuera le ofreció un guión completamente diferente. Uno que él ni siquiera había considerado. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiar de rumbo. Que alguien vea en ti un potencial que tú eres incapaz de ver. Y como él mismo dice, la profecía se cumplió. No de la forma que él imaginaba, predicando en una iglesia, sino a través de sus películas, hablándole a millones de personas que él no podía ver, pero que lo escuchaban. Entonces, si tuviéramos que resumir esta exploración, la vida exige tomar riesgos, porque jugar a lo seguro es la forma más lenta de morir. El fracaso no es un callejón sin salida, sino la oportunidad de caer hacia adelante. Los sueños necesitan metas para no convertirse en fantasmas. Y el propósito último se encuentra en lo que hacemos con nuestros dones para servir a los demás. Y hay una idea final que lo ata todo. Dice que tomar riesgos no es solo sobre una carrera, es sobre estar abierto a personas e ideas. Al final, lo que define una vida no es el plan perfectamente ejecutado, sino las oportunidades que se toman, las conversaciones que se tienen y la fe que se mantiene en el camino, incluso cuando es completamente incierto. Que con sus propias palabras, que son un llamado a la acción para cualquiera. Nunca te desanimes, nunca te contengas. Da todo lo que tienes. Y cuando caigas a lo largo de la vida, recuerda esto. Cae hacia adelante. Es un cierre perfecto.
Y si tuviera que dejar una última reflexión, volviendo a esa metáfora tan potente del lecho de muerte, sería esta. La pregunta que queda flotando no es solo cuántos fantasmas habrá al final. La pregunta más urgente es, ¿qué idea, qué talento o qué potencial, por pequeño que parezca, puede empezar a cobrar vida hoy mismo para que ese fantasma nunca llegue a existir?